Bueno, muchas gracias. Son las 7 de la mañana, 47 minutos. Ayer fue tendencia y vimos muchos videos de carpinchos verdes. ¿Dónde había sido, Julián? Esto fue en Entre Ríos, Diego. Entendemos que en lo que es el embalse que genera la represa de Salto Grande, y lo particular es que no es que los carpinchos salían con algún tipo de tonalidad o con un par de algas en el lomo. Salían absolutamente verdes, como si hubiesen pasado por una pintura sintética. Eran totalmente verdes, 100%. Bueno, lo que salieron a decir desde diferentes organismos que trabajan en la zona es que este fenómeno no es nuevo, si bien se ha viralizado este año, es una situación que se repite con cierta regularidad o con cierta frecuencia y tiene que ver con la presencia de cianobacterias en la zona, en esa zona del río Uruguay. Una situación que en la provincia de Misiones también la conocemos. En el arroyo Saimán, en el arroyo Mártires, hubo en diferentes momentos presencia de cianobacterias, situación que nosotros vamos conociendo gracias a que hay equipos que trabajan concretamente sobre la investigación de esta presencia de cianobacterias para comprender cómo se comporta, qué hay que tener presente, de qué hay que cuidarse eventualmente. Y vamos a hablar sobre esto con quien es la directora interina del Instituto de Biotecnología de Misiones, está formada en genética y trabaja específicamente sobre cianobacterias, es la doctora María de los Ángeles Colman. Hola María, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Buen día. Hola, buen día. Gracias a ustedes por comunicarse. ¿Hace cuánto nos están detectando, por lo menos no en presencia masiva, cianobacterias aquí en nuestra zona, en la zona sur de Misiones por lo menos? Y mira, nosotros, bueno, yo hace 8 años que vine a trabajar acá a la provincia de Misiones, en la universidad, y hace aproximadamente desde el año 2020 que estamos detectando presencia de cianobacterias más que nada en el arroyo Saimán. En el arroyo Mártires hubo un evento muy grande, pero el principal es el arroyo Saimán. En el Mártires fue en el 22, ¿no? En el Mártires fue en el 22, que era un verde, es un verde fluo, es muy característico de las cianobacterias. Es un verde muy llamativo, como decías vos, tiene la textura de una pintura, de un látex que se adhiere, es como aceitosa. Y María, esto en el Saimán ya forma parte estable, vamos a decirlo, si se permite el término, ¿está siempre la presencia de cianobacterias en el Saimán? Mira, nosotros venimos haciendo un relevamiento desde el año 2020 que detectamos la acumulación, porque tal vez cuando están más dispersas y no se acumulan en la orilla no es tan evidente el fenómeno, pero cuando se empieza a escalar y a formarse lo que se llama la floración, ahí se empieza a detectar en la orilla y nosotros lo veníamos viendo con regularidad. El año pasado tal vez el año pasado la temperatura, a pesar de que hizo calor, tal vez no fue la suficiente como para que se visualizara de manera así muy clara. Y también hubo un dragado que se hizo para remover, creo que el camalote fue, lo que tal vez alteró la dinámica. Pero ahora estamos viendo que el agua está adquiriendo una coloración verde intensa de nuevo, que tiene que ver obviamente no solo con el estado del arroyo, sino también con las altas temperaturas que estamos teniendo en los últimos días, ¿no? Que eso la favorece mucho. Eso iba a consultarte, ¿qué factores hacen que la presencia se empiece a hacer más visible o se empiece a acumular en las orillas? Mira, naturalmente estos fenómenos ocurren en lugares donde la presencia del humano es mínima, porque es una dinámica que tienen estos microorganismos cuando tienen una disponibilidad de nutrientes, es decir, lo que las alimenta, y la temperatura es elevada y se dan periodos de sequía y el agua está más bien estancada, no tenés mucho viento que vaya removiendo el agua. Pero lamentablemente estos fenómenos se están incrementando en todo el mundo. Hay registros en absolutamente todos los lugares que se te ocurra, y eso tiene que ver con que la actividad humana vuelca una gran cantidad de nutrientes en el agua. Principalmente estos fenómenos se ven en lagunas, en arroyos, en cuerpos de agua más quietos, no tanto en
en el río, en el canal principal, se puede llegar a ver en las orillas más que nada. ¿Qué es lo que pasa en el embalse de Santo Grande? El agua está estancada, ¿sí? Porque es el lago del embalse en donde se da el evento. Y acá pasa exactamente lo mismo. Tiene que ver con una conjunción de fenómenos naturales. Obviamente el cambio climático tiene un impacto muy grande porque al elevarse las temperaturas y a tener periodos de sequía más amplios, digamos, se favorece, pero también tiene que ver con la actividad humana, la cantidad de nutrientes que se van volcando en esos cuerpos de agua, que no tiene que ser una cosa de tirar toneladas de nutrientes, sino que es un efecto que se va dando acumulativo a lo largo de las décadas, de tener actividad humana cercana a un cuerpo de agua. La cantidad de nutrientes que tiene ese cuerpo de agua va aumentando y estos fenómenos se hacen más visibles. Doctora, consultarle cómo influyen estas cianobacterias en el resto de la flora y la fauna local, y también qué prevenciones tiene que tomar el ser humano en términos de explotación de un balneario, actividades náuticas, o bien en el consumo de especies ictícolas. Bien, mira, nosotros específicamente en el arroyo Saimán, lo que detectamos es que la cianobacteria que predomina es una cianobacteria que produce una toxina que afecta al hígado, ¿sí? No solo afecta a la salud humana, sino también afecta a la salud animal. Exposición, tiene que ser una exposición crónica o una exposición aguda a lo largo de mucho tiempo para que tenga su efecto, pero de cualquier manera hay que tomar recaudos, sobre todo con las mascotas y con los niños. Afecta porque cambia la dinámica del ecosistema. Entonces afecta tanto a la flora como a la fauna dentro del cuerpo de agua donde se está dando la floración. Y además, esta toxina que nosotros logramos detectar y que está presente, se acumula en el músculo de los peces. Entonces se produce un efecto de acumulación en la cadena alimenticia, y el consumo de esos peces puede llegar a traer problemas más a largo plazo, ¿no? Las recomendaciones que se dan, hay grupos, yo pertenezco a una red nacional de estudios de cianobacterias que se llama Cianosur, y las recomendaciones que se dan junto con el área del Ministerio de Salud que tiene que ver con la parte de ambiente, es que cuando se ven estas acumulaciones verdes en las orillas o se ve que la coloración del agua tiene un verde intenso, lo recomendable para la gente es no tomar contacto con el agua. Si accidentalmente o por alguna cuestión uno toma contacto con esa agua, lavarse inmediatamente, porque los efectos, digamos, a corto plazo pueden ser vómitos, diarreas, dermatitis, irritación de las mucosas, puede ser de la vista, de la boca. Entonces, la recomendación es no exponerse en el caso de que se esté viendo que hay una floración de cianobacterias. María, hay además, junto con el programa que realizan ustedes, que hay recomendaciones que inviten o que sugieran ir monitoreando y hacer un seguimiento permanente de los lugares donde se detecta cianobacterias. Mira, nosotros estamos haciendo un seguimiento más que nada satelital, ¿sí? Hay herramientas de imágenes satelitales que permiten ir detectando cuando la floración va creciendo. Se hace un monitoreo visual del arroyo para ver el estado en el que está, si se ven acumulaciones. Y además este año obtuvimos un financiamiento de la universidad para hacer un proyecto de ciencia ciudadana que va a tener como actores también alumnos de colegios que van a colaborar en desarrollar un sistema de monitoreo ciudadano, ¿sí? Porque muchas veces lo que sucede con nosotros los investigadores es que somos pocas personas para ir registrando absolutamente todo lo que pasa en un arroyo. Lo hacemos con estas herramientas satelitales que son extremadamente útiles, pero la idea también es involucrar un poco a las personas que viven en las inmediaciones del arroyo, informarlos, ir divulgando información, porque muchas veces, más allá de que se dan estos eventos sumamente extraños, como el de los carpinchos, que parecían
literalmente pintados. Muchas veces la gente no tiene la información necesaria para saber qué hacer frente a una situación de ese tipo, y más en Posadas, que la gente tiene un vínculo muy estrecho con el agua y con las zonas en las que habita, porque prácticamente estamos rodeados tanto por el río como varios arroyos. Entonces se hacen tareas de lo que se llama prevención mezclado con lo que nosotros denominamos ciencia ciudadana para lograr esa divulgación dentro de la comunidad, que es lo que finalmente es necesario, que la gente conozca cómo enfrentarse o cómo reaccionar frente a estas situaciones que son muy particulares. Doctora, ¿cómo son los ciclos de vida de las cianobacterias? Digo, ¿se reproducen en una colonia? ¿Tienen una determinada cantidad de periodo de vida? Más allá de lo rudimentario de la pregunta, digo, ¿tienen algún predador natural en la cadena alimenticia? ¿Cómo funciona eso? ¿Qué nos cabe esperar, digo, extendido en el tiempo? Lo que sucede con las cianobacterias es que son la base de la cadena alimenticia. Hay algunos peces que se alimentan pequeños elementos de lo que se llama el zooplancton, que son muy chiquititos, que se van alimentando. Lo que sucede con las cianobacterias es que naturalmente están en el agua. El problema es que se tienen que dar un conjunto de condiciones que tienen que ver con el ambiente, los que te mencionaba, la temperatura, periodos de sequeo muy largos, una cantidad enorme de nutrientes, y en este punto es cuando se produce lo que se denomina una floración o un bloom, ¿sí? Es como que explota el crecimiento. El crecimiento se da de una manera completamente anormal para este grupo de microorganismos. Se empiezan a acumular en el agua, y después de un cierto tiempo, cuando más que nada cambian las condiciones ambientales o el ambiente se satura, empieza a decaer. Lo que sucede es que siempre van a estar. Entonces, una vez que este fenómeno se da, y las condiciones a lo largo, digamos, se da con una cierta periodicidad en las condiciones ambientales, estas floraciones van a volver a aparecer. De hecho, por ejemplo, el arroyo Saimán en el año 2022 tuvo casi un estado de floración permanente desde diciembre hasta marzo. O sea, todo el tiempo había cianobacterias. María, y vos mencionabas en un momento que actualmente se está viendo nuevamente esa coloración en el Saimán. ¿Cómo sabemos cuándo eso pasa a ser una situación a la que hay que monitorear como más frecuentemente o hay que emitir algún tipo de alerta? Eso se sabe cuando empezamos a ver acumulación en la superficie o en las orillas, que es lo que pasó. Si veían las imágenes en Salto Grande, los carpinchos estaban en la orilla y salían pintados de verde porque por el mismo viento tienden a acumularse en las orillas. O se ven tipo manchas de aceite en la superficie del agua. Ahí ya es un parámetro como para estar en alerta. Bien. Y la coloración del agua es verde y no se ven acumulaciones ni en las orillas ni en la superficie, digamos que el riesgo es muy bajo. El problema está cuando uno ya se acerca a las orillas y ve que está esta especie de pintura, porque la verdad es que tiene un aspecto y una textura que es como una pintura. Bien. Entonces, los parámetros son bastante sencillos. Hay establecidos a nivel internacional sistemas de alerta que nosotros vamos a empezar a trabajar este año junto con la comunidad, y digamos, la prevención es simplemente no tomar contacto con el agua. No es ninguna cosa extraña. Claro, clarísimo. María, muchas gracias por el tiempo y la gentileza de conversar con nosotros para compartirnos los conceptos y todos estos detalles. Muy amable. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. María de Los Ángeles Colman es la directora interina del Instituto de Biotecnología de Misiones.